Shalom. Estamos en la parashá de Matot. Comienza la parashá de Matot en el capítulo 30 del libro de los Números con un mandamiento especial, la posibilidad de hacer votos y promesas. En realidad es algo extraordinario. Si hasta ahora pensábamos que hay 613 mandamientos y que todos ellos son palabra divina, resulta ahora que puede haber muchos más impuestos por el hombre con el mismo valor divino. El hombre por su propia voluntad puede imponerse una nueva obligación o una nueva prohibición. Juro comerme este bocadillo o juro no comerlo, me comprometo a mantener a este pobre, a este huérfano, a esta viuda, hasta tal fecha. Y de este modo este juramento se convierte en un mandamiento más en la larga lista de los mandamientos que ya tenemos. Pero es incluso más grave, ya que normalmente los juramentos, las promesas y los votos van relacionados con el nombre divino. Yo juro por Dios. Y se convierte en el nombre de Dios en vano si no lo cumples. Verdaderamente este mandamiento nos da un nuevo concepto del valor de nuestras palabras. La gran diferencia entre el hombre y el animal está en la capacidad de poder hablar. No del hablar para conseguir comida, para avisar de un peligro o cosas parecidas, esto también lo tienen los animales, sino de hablar de conceptos abstractos, o mejor aún, de conceptos divinos, de hablar con Dios o de hablar con Dios. El versículo 5 del segundo capítulo del Génesis dice: y todavía las plantas de la tierra no habían crecido y la hierba no había brotado, puesto que el Señor Dios no había hecho llover, puesto que no hay hombre sobre la faz de la tierra. Este versículo viene a decir que no había llovido porque el hombre, el agricultor, no había rezado para que lloviera. La lluvia depende de nuestras oraciones, de las palabras de nuestra boca. La naturaleza está en nuestras manos, o mejor dicho, en nuestra boca. Pero esta capacidad se convierte también a nuestras palabras en algo extraordinariamente potente que nos permite cambiar el curso de la naturaleza, o sea, hacer milagros, como por ejemplo, por medio de nuestras oraciones. Según la naturaleza, esta persona debería estar enferma y morir en pocos días, pero gracias a nuestra oración no solo no ha muerto, sino que incluso se ha curado y su enfermedad ha desaparecido por completo. Por lo tanto, debemos ser sumamente cuidadosos con nuestras palabras, no ensuciar nuestra boca con palabrotas, con insultos, con difamaciones, con mentiras. Al contrario, debemos consagrarla al estudio de la Torá y al rezar y a alabar al Creador. En caso de error, en caso de arrepentirnos de una promesa o de un voto que hayamos hecho, la solución es acudir a los sabios que saben reconocer el valor que nosotros mismos les hemos dado a estas palabras y comprobar si pueden anularlo. Aparece también en este párrafo unas instrucciones destinadas a dar al padre o al marido la posibilidad de anular los votos hechos por la hija o la mujer. Esto ha dado lugar a interpretaciones erróneas sobre la hegemonía masculina en el judaísmo, cuando en realidad no es más que una solución a un grave problema humano. Muchas mujeres tienen tendencia a ser muy emotivas, con subidas y bajadas de ánimo, y esto provoca que hagan unas promesas que luego se dan cuenta que no pueden cumplir. Si nos tomamos a la ligera sus promesas y sus votos y no les hacemos caso, pues no pasa nada. Pero acabamos de decir que la palabra humana tiene muchísima importancia y también la tiene la palabra de la mujer. Y esto es lo que le da su personalidad humana, por lo que es necesario que esta tendencia de las mujeres tenga una solución sencilla cuando el marido o el padre, que no son tan propensos a las promesas, se dan cuenta que el voto le causará problemas a largo plazo a la mujer. Por supuesto que entre marido y mujer debe haber suficiente confianza como para decidir juntos si hacer uso de este poder y anular el voto. La mujer siempre puede seguir cumpliendo lo que había prometido, con la ventaja de no estar sujeta al voto restrictivo. Este es el comportamiento adecuado, como dice el libro de Eclesiastés, que no debemos atarnos a promesas, sino hacer lo que consideramos correcto, sin necesidad de promesas y votos. La Torá habla a continuación de la guerra que tuvo lugar entre Israel y los midianitas. Estos habían proporcionado a sus propias hijas para hacer caer a los jóvenes hijos de Israel en el pecado de la prostitución.
y de este modo arrastrarlos a la idolatría de Baal Peor, causando una epidemia en el pueblo por la que cayeron 24.000 personas. El Creador exige una venganza, restituir la confianza del pueblo en sí mismos, en su capacidad espiritual. Esta es la definición correcta del vocablo hebreo nekamá, restitución, aunque normalmente se traduzca por el de venganza. El comportamiento de los midianitas por consejo de Bilam es inaceptable. Pretenden ganar la batalla no por su valor o por el vigor de sus armas, sino al hacer pecar a su rival, a Israel, para anular sus valores. Este comportamiento es inaceptable y por esto es necesario restituir los valores de Israel precisamente con la guerra contra ellos, con especial cuidado en eliminar aquellas mujeres que fueron la causa de la caída de los jóvenes hijos de Israel. Al regresar de la batalla, Moshe y Eleazar nos recuerdan las normas de purificación de las personas y de los objetos que han entrado en contacto con los muertos de Midian, y añaden unas normas hasta ahora desconocidas, referidas a los utensilios de cocina de los midianitas recién adquiridos en la batalla. Nuestros sabios hablan en el Talmud de dos temas relacionados con estos utensilios. En primer lugar, la kasherización de los utensilios, ya que han sido impregnados por los alimentos impuros que comen los midianitas. Aprendemos las nociones de Ben Yomó, el aparejo que ha sido utilizado en las últimas 24 horas, Ta'am Lifgam, cuando ha pasado tiempo y el gusto ya está deformado, Libun y Agala, los métodos para caserizar los utensilios, tanto si es por agua hirviendo o por fuego. Pero hay otro tema no menos importante, que es el permiso para poder comenzar a usar estos aparejos de comida que han pertenecido a otras naciones, tanto si los han usado como si son completamente nuevos. Los sabios hablan de la tevilá, la inmersión de los utensilios en las aguas purificadoras del mikvé, para hacerlos aptos para el uso de Israel. No está claro si esta obligación surge directamente de la Torá, o si los sabios se basaron en las expresiones de la Torá para añadir este mandamiento, pero está claro que debemos tenerlo en cuenta cada vez que adquirimos un nuevo utensilio en el mercado. A continuación habla la Torá de una grave crisis en el pueblo que fue solucionada por el fiel líder del pueblo. Dos tribus del pueblo, las de Rubén y Gad, se presentaron ante el dirigente para decirle que creían haber encontrado ya el lugar adecuado para ellos, en la orilla oriental del río Jardén, por lo que no tenían necesidad de cruzar el río junto con el resto del pueblo. No podemos saber si su intención original era establecerse definitivamente en los territorios que habían sido ya conquistados de manos de Sihón, el rey de Heshbón, y de Og, rey de Bashán, de modo que no tuvieran necesidad de luchar contra los reyes cananeos. Tal vez su intención era como la expresaron a continuación cuando fueron amonestados por Moshe, o tal vez se corrigieron cuando captaron la gravedad de su proposición. De todos modos, se habían expresado de un modo incorrecto y muy peligroso, que por lo menos aparentaba un deseo de sedición de estas dos tribus. La reacción de Moshe fue muy dura y no les dio lugar a más titubeos. Plantear una cosa así en estos momentos podía resultar fatal para el pueblo, ya que les desalentaría a la hora de salir a la conquista de la heredad que el Creador les había prometido. Esto podría causar una nueva crisis que les llevaría a vagar otros 40 años o más por el desierto y llevaría al pueblo a la desesperación y tal vez a su desintegración nacional. Sea como fuere, las tribus de Gad y de Rubén expresan claramente que no tienen intención de abandonar a sus hermanos a la hora de luchar por sus respectivas heredades. Ellos están dispuestos a marchar a la vanguardia del ejército, luchando al favor de las otras tribus, hasta que todos hayan conseguido sus respectivas heredades. Efectivamente, al final del libro de Yoshua podemos leer que estas tribus fueron despedidas con honores al cabo de los 40 años de conquista y de repartición.
de los 14 años de conquista y repartición, los hijos de Gad y de Rubén cumplieron perfectamente con su promesa. Esto no impide que veamos un grave problema en el modo que tuvieron de presentarse ante el líder y expresar su petición. Fueron capaces de plantear sus necesidades económicas, como es la construcción de rediles para su ganado, antes de las necesidades de sus familiares y de sus hijos. Nos remiten los sabios a los capítulos históricos en el libro de Reyes, que relatan la salida de estas tribus a la diáspora muchísimo antes de lo que hicieran otras tribus, expresando así el peligro que hay en esta postura. Debemos ser conscientes que el verdadero valor está en la familia y que los recursos económicos están para asegurar el bienestar de la familia. Esto debe recordarse claramente cada vez que se expone la necesidad económica para evitar la distorsión de las ideas, de modo que llegue a olvidarse el motivo de las necesidades familiares y quede tan solo el lado económico. Shalom.